Listo, chicos. Buenos días nuevamente. Ya empezó a grabar la videollamada y vamos a arrancar entonces con la sesión de dudas y preguntas y con la retroalimentación de la actividad y del trabajo en casa, que es la tarea, o del documento 3, mejor dicho. Entonces, estábamos hablando algo acerca de nuestra clase en cuanto a ecuaciones químicas, las partes de identificar las ecuaciones químicas y de las reacciones químicas también, de los tipos, eh, de las formas de las reacciones químicas, de qué entendíamos de las reacciones químicas y algo acerca de algunas reacciones en específico como las termoquímicas o las reacciones que presentaban reversibilidad o irreversibilidad. Entonces, chicos, para el caso de la actividad y del documento 3 no sé si ya lo alcanzaron a ver, vamos a solucionar dudas o inquietudes que tengan acerca de la actividad o de algunos ejercicios o apartados que no entendimos. Entonces, eh, los escucho o pueden escribirme por el chat de la videollamada donde, en qué parte no surgieron dudas o inquietudes. Listo. Entonces, eh, vamos a mirar el punto de la actividad que no entendimos. Eh, el punto 4 de la tarea. Listo. Entonces, el punto 4 de la tarea es lo siguiente. Bueno, como se pudieron dar cuenta, tanto la actividad como la tarea no son tan largos. Entonces, ya les estoy presentando mi pantalla. Entonces vamos a mirar el punto 4 de la tarea. ¿De acuerdo? Eh, para este punto, les solicitaba, bueno, en este punto de la tarea hablábamos algo acerca de las ecuaciones químicas de las partes y demás. Entonces, para el caso del punto cuarto, ¿qué les solicitaba? Les solicitaba que viéramos o que identificáramos las partes de la ecuación, algo de lo que estábamos haciendo en la primera videollamada. Entonces, si ustedes notan, tanto este óxido de sodio como el ácido clorhídrico hacen parte de algo. ¿Qué les estoy pidiendo? Que identifiquen a qué hace referencia esta parte de la ecuación química. Como ustedes pueden darse cuenta, para el caso de la flechita, recuerden que era lo que yo les mencionaba, que esa flechita puede interpretarse como produce, da o genera en esa ecuación o en esa reacción química. Para el caso de lo que se genera, también tenemos dos especies químicas, como el cloruro de sodio, que es la sal común, y tenemos agua. Aquí hay un espacio en blanco en el cual también tenemos que completar a qué corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, el punto 4 se basa en completar las partes de la ecuación química con los nombres que reciben. Entonces, debemos identificar en estas partes qué son los reactivos, qué son los productos. El número azul, por ejemplo, ¿qué es el coeficiente que, y para el caso del punto rojo, si ustedes se dan cuenta, esto no lo habíamos mencionado en la primera videollamada, y si ustedes se dan cuenta, lo que se encuentra en color rojo es donde encontramos unas letricas encerradas en paréntesis. Este rojito hará referencia, hará referencia al estado de agregación, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de agregación, ¿qué es? Es el estado en el que se encuentra la materia. Si es S, corresponderá a sólido, L corresponderá a líquido y la G corresponderá a gaseoso. En algunas partes de la ecuación, de las ecuaciones químicas, podemos encontrar que unas flechitas como esta de acá, como la que está apuntando hacia arriba, que ustedes ven aquí, está mencionando o será la parte
que me indicará que se está evaporando. Esto tampoco lo había mencionado. Si nosotros encontramos una flechita en la parte derecha de las sustancias o especies químicas, como se muestra ahí en el agua, apuntando hacia arriba, indica que esa sustancia se está evaporando o se evaporó. Ahora, por el contrario, si encontramos que la flechita que acompaña a esa especie química a la derecha se encuentra hacia abajo, apuntando hacia abajo, indica que la sustancia o la especie se precipitó. ¿Qué es precipitar? Formar, perdón, un sólido que puede resultar insoluble en el medio donde se esté ejecutando la reacción. Es decir, que el evaporarse de la flechita me apunta hacia arriba y el precipitarse me apunta hacia abajo. El precipitado en una reacción química se entiende como la generación de un sólido en la reacción, la cual uno puede observar, visualizar en la reacción química. Entonces, ¿cuál es la idea de estos espacios? Identificar cuándo son reactivos y productos y simplemente escribir o reactivos o productos. Para el caso del rojito, pues allá les ayudé un poco, que era el estado de agregación de las sustancias o de las especies químicas. Y para el caso del azulito, pues eh, es completar el nombre. Ese hace parte del coeficiente que. Y ya con lo de la parte derecha, esto que aparece como luz ultravioleta, energía eléctrica o demás, son, son, es de más información que podemos encontrar en algunas ecuaciones químicas, que no lo dejé de lado, pero que no lo apliqué porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Cuando encontramos estas informaciones, esta simbología en la ecuación química. Entonces, acá, por ejemplo, están mostrando lo de la flechita que señala abajo, lo que les comentaba, que significa precipitación. Entonces, esto de la derecha es una información adicional, con esto no tienen que hacer nada. Para el caso de estos espacios en blanco es completar las partes de la ecuación química, ¿de acuerdo? Entonces, listo, Andrés. No sé si hayan más dudas o inquietudes respecto a la actividad o a la tarea. Entonces me dice Andrés que quedó claro, listo. Entonces, listo. Andrés me dice que quedó claro. Bueno, bien. Y no sé si el joven Johan tenga algunas dudas o inquietudes respecto a la actividad o si todo quedó claro. En el caso de no haber entendido algún punto como Andrés, con gusto me remito a la actividad o a la tarea y se lo explico. Bienvenido. Entonces, chicos, Johan me dice que el punto 4 de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, el punto 4 de la actividad, en la actividad estábamos trabajando acerca de reacciones químicas, ¿no? Entonces, para el caso del punto, de estos puntos encontrábamos los diferentes ejemplos de las reacciones y para el caso del comercio no entendió que son los tipos de reacciones químicas, mencioné dos ejemplos. Entonces, como así? Por ejemplo, vamos a mirar el A. Para el caso de estas reacciones químicas, veamos lo siguiente. Aquí nos están hablando acerca de los siguientes tipos de reacciones químicas. Nos dice que mencionemos dos ejemplos. Por ejemplo, trabajemos el punto A, que son las reacciones de síntesis o adición. Entonces, reacción de síntesis o adición. Entonces, para el punto A, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que consultar de qué trata la reacción de síntesis o adición. Y en el soporte audiovisual mencionan algo acerca de estas reacciones, de estos tipos de reacciones.
¿De qué tratan las reacciones de síntesis o adición? Para el caso de estas reacciones, nos dicen que es donde se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. ¿Cómo la podemos representar? Como A interacciona o reacciona con B y me produce A y B. Entonces, la reacción de síntesis o adición me menciona lo siguiente, nuevamente, que es las reacciones donde se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. Aquí podemos ver que se está mezclando A con B para producir o formar solo un compuesto AB, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea con los ejemplos, chicos? La idea con los ejemplos es la siguiente. Entonces, la idea con los ejemplos es esta. Tenemos que la reacción de síntesis o adición se basa en la mezcla o en la interacción entre dos compuestos A y B que reaccionan y me dan un único compuesto AB, ¿cierto? Entonces, estos dos reaccionan o bueno, interactúan, reaccionan y me producen este compuesto de acá solito, es único. Ahora, para el caso de los dos ejemplos de los cuales les estoy hablando en la actividad, ¿cuál es la idea? Que tengamos en cuenta esta reacción, este esquema general, para poder formular dos ejemplos reales. Un ejemplo real, por ejemplo, sería la reacción entre el calcio y el oxígeno, calcio, oxígeno, y la producción de óxido de calcio. Entonces, ese es un ejemplo. Los coeficientes estequiométricos de esta reacción son 2. Este de acá es 1, se omite, y este de acá es 2. Ya después vamos a profundizar en cuanto al balanceo, pero entonces por ahora ustedes podían consultar los ejemplos ya realizados. Entonces, este de acá es el primer ejemplo. ¿Por qué cumple con los principios de la reacción de síntesis o adición? Porque dos o más compuestos o elementos se están mezclando o están interactuando para formar un único compuesto. ¿De acuerdo? Este podría ser un primer ejemplo. ¿Cuál sería el otro ejemplo del punto A? Entonces, esta reacción la podemos interpretar de la siguiente manera, y es que dos átomos de calcio interactúan con una molécula de oxígeno molecular para formar 2 moles o 2 unidades de compuesto de óxido de calcio. Así podemos interpretar esta ecuación química. Este sería el primer ejemplo. El otro ejemplo podría ser el siguiente, que puede ser similar, en donde el magnesio, reacciona molecular, perdón, S2 reacciona con el oxígeno molecular y esto me genera óxido de magnesio. Entonces, este podría ser el otro ejemplo. Aquí también tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos de la reacción y la podemos interpretar de la siguiente manera también, que dos átomos de magnesio se mezclan con una molécula de oxígeno molecular para producir o reaccionar, perdón, para producir o generar 2 unidades del compuesto óxido de magnesio o 2 moles de óxido de magnesio. Entonces, esta de acá es la reacción de síntesis o adición, que es la primera, la A. ¿Cuál es la idea de generar dos ejemplos? Estos dos ejemplos. ¿De acuerdo? Es decir, que cumplan con las, con las, con las, con las leyes de la reacción de síntesis o adición. Y así también para la reacción de descomposición o de desplazamiento simple y la última que es la de neutralización. Entonces, esa es la idea de los ejemplos de estas reacciones. No les hablé tanto, no les profundicé tanto de las reacciones, pero pues les compartí un soporte audiovisual en el cual hablaban de reacciones químicas.
les hablé más de ecuaciones químicas para que profundizáramos un poquito más en las partes, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ya quedó un poquito más claro para Johan o hago otro ejemplo de la siguiente reacción. Ah, ok, listo, Johan. Entonces, ya quedó claro, esa es la idea con estos dos ejemplos. No sé si tengan otra duda u otra inquietud con la entrega de la actividad o de la tarea, chicos. Entonces, esa es la idea, ese es el trabajo del día de hoy y del trabajo en clase y perdón, de la tarea del trabajo para con más plazo. Como se pudieron dar cuenta, no es tan largo, entonces no sé si hayan más dudas o inquietudes o si podemos dejar hasta acá la videollamada. Listo, Andrés. Entonces, eh, podemos dejar hasta acá la videollamada. Voy a detener la grabación en estos momentos y podemos dar por